Ok. Entonces, aquí tenemos el nombre de la parashá. ¿Ustedes están viendo la pantalla llena? La primera. La Sim, primera. mas não inteira. Ok, un momento. Ahora, Sim, mas La segunda es. ok. Pero la pantalla está llena. Sí, Ok. sí está correcta. La parashá es parashat Tzav. No. Tzav, que es la segunda del libro de Vaikra, la segunda parashá del libro Vaikra. La primera fue Vaikra, que hemos leído en el último Shabbat, el Shabbat pasado. Y esta parashá se llama Tzav. ¿Qué significa Tzav? ¿Quién sabe? Ordena. Ordena, muy bien, ordena. Viene del verbo letzavot, ordenar, ordenar. Y tzav está en la forma de imperativo, ¿sí? Imperativo. Tzivui, se llama en hebreo, tzivui imperativo. Tzav. Y vamos a ver por qué se llama tzav. Vaidaber, así empieza la parashá. Vaidaber Adonai el Moshe lemor. Habló Hashem a Moshe y le dijo, Tzav, Tzav et Aarón bet banav lemor. Ordena a Aarón y a sus hijos y diles, Zo Torah Ta'olah. Estas son las leyes del holocausto. De la Olá, o sea, como hemos hablado, de que hay muchos tipos de ofrendas en el santuario. Uno de ellos es la Olá, una ofrenda que es quemada totalmente sobre el altar, sobre el Mizbeach, ¿sí? Olá. Entonces, ya hemos hablado en la parasha anterior sobre leyes de la Olá, y aquí la Torah continúa con algunas leyes más, ¿sí? Pero interesante que la Torah usa esta expresión, ordena a los hijos de Israel, ordena a Aarón y a sus hijos. Pero ¿por qué la Torah usa una expresión así tan dura, así, ordenar? Entonces la respuesta que dan a esta pregunta es que se trata de una ofrenda olá. Y conforme hemos hablado, la olá es completamente quemada sobre el altar. Y el dueño no recibe ninguna parte, ni el Cohen recibe ninguna parte. Por lo tanto, la Torah nos ordena que, ordena al Aarón y al Banav que a pesar que ellos no reciben ninguna parte, que lo hagan, que traten de esta ofrenda de una manera correcta, ¿sí? A pesar que no tienen nada. O sea, porque yo creo que también se puede aprender algo de este versículo, de esta expresión, que, verdad, muchas veces tenemos deberes, ¿sí? Deberes morales, etcétera, que aparentemente no ganamos nada de eso, ¿sí? Entonces uno podría decir, no, no tengo nada que ganar de eso, por lo tanto no me voy a esforzar, pero no, debemos aprender que incluso cuando no tenemos nada que ganar, también debemos esforzarnos porque si Dios nos ordena, eso tenemos de aquí mucho que ganar, porque sabemos que todo lo que Hashem nos indica hacer es para nuestro bien. Muy bien, ok. Vamos a continuar. Pasamos a la segunda pantalla.
Sí, Sí, muy bien. Sí. Entonces, ¿de qué habla la parashá? Hashem manda Moshe a transmitir a Aarón y a sus hijos sobre sus obligaciones y derechos como Kohanim sacerdotes, ¿sí? Que ofrecen korbanot. Ahora, los korbanot, hemos hablado también la vez pasada, hay ofrendas animales que son llamadas zebach. Zebach son las ofrendas animales y vegetales. Hay ofrendas vegetales de sémola, ¿sí? Y estas ofrendas son llamadas minja. Hay zebach, ofrendas animales, y minja vegetales en el santuario. Muy bien. El fuego en el altar, Mizbeach Haolá. Ustedes pueden ver aquí también. Esto es el altar, Mizbeach Haolá. Eso ya está ya no estamos hablando en esta foto, ¿sí? En este dibujo, no diseño. No estamos hablando no se refiere al Mishkan, sino al Beit HaMikdash, de Jerusalén, que fue construido conforme el plan del Mishkan, ¿sí? Las medidas son paralelas, etcétera. Aquí tenemos la rampa, Kevesh, ¿sí? Y aquí vemos los Kohanim. Miren cómo era grande el Mizbeach, ¿sí? Y que fogatas a donde eran quemadas las ofrendas, etc. Aquí vemos también los Kohanim, ¿sí? Haciendo aquí un sorteo toda la mañana para organizar el cargo de cada Cohen, ¿sí? ¿Qué debería hacer cada Cohen en el culto, en el Beit HaMikdash durante aquel día? Entonces se hacía un sorteo y a partir de ahí entonces se fijaban quién haría cada cosa. ¿Quién, por ejemplo, traía el incienso? ¿Quién traía una minja? ¿Quién traía una parte del animal para ser quemado sobre el altar, etcétera? Y aquí abajo vemos también los Kohanim examinando los animales si no tienen ningún defecto. No tiene ningún defecto, porque si el animal tiene algún defecto, algún defecto especificado en la Torah, no puede ser ofrendado porque no es algo honrado, sí hacerlo. Muy bien, aquí la Torah también nos indica en esta parashá que el fuego en el altar, Mizbach Haolá, siempre tiene que estar encendido. Siempre debe estar encendido, no se apaga. En el desierto también hay una tradición que cuenta que el fuego en el altar no se apagaba. Pero ¿de qué manera no se apagaba? Porque cuando se mudaban de un lugar para otro, debían cargar el altar y ponían una placa de cobre sobre el lugar a donde se encontraba el fuego. Entonces, ¿cómo no se apagaba? Dicen que el fuego no se apagaba. El fuego no se apagaba, se mantenía ascendido, ¿sí? Prendido, incluso durante el traslado de un lugar para otro. Pero el fuego representaba también la presencia divina. También representaba la presencia divina. Nosotros sabemos que cuando Hashem se reveló en el monte Sinai, de qué manera se reveló también por medio de fuego. Había fuego en la cumbre del monte Sinai.
Pero, ¿qué podemos aprender de aquí? Que el fuego del altar siempre debe estar encendido. Perdón, alguien me está llamando en la puerta. Un momentito. Perdón, aquí estoy de vuelta. Baruch Hashem. Entonces, ¿qué podemos aprender de este hecho? Que el fuego en el altar, en el Mizbeach, siempre debe estar encendido. Yo creo que eso nos enseña también que un judío siempre debe estar entusiasmado para cumplir las mitzvot, ¿sí? No hacerlo así sin ningún entusiasmo, de una manera fría, de una manera helada, pero siempre encendido con un entusiasmo fuerte. Ok, en el mismo, en el Mizbeach, en el mismo son quemadas completamente las ofrendas de elevación, Korban Olá, quemadas completamente. ¿Y qué más? ¿Qué partes más son quemadas sobre el altar? El sebo, Helev, de las ofrendas de paz, Shelamim, de las ofrendas de pecado, que se llaman Hatat, y las ofrendas de culpa, que se llaman Asham. El sebo es quemado. Esa es la parte. ¿Qué es Helev? Helev es sebo. Y hay una diferencia entre Shuman. Shuman es grasa. Grasa y Helev, que es sebo. ¿Sí? Yo no sé diferenciar, confieso que no sé diferenciar, pero hay peritos que saben diferenciar. ¿Todos están escuchando? Sí, Sí, perfecto. Okay, muy bien, ok. ¿Y qué más es quemado sobre el altar? El puñado que se llama comets, separado de las ofrendas vegetales, o sea, de las menajot. Entonces, conforme hemos dicho, aquí están el techo, ¿sí? Del Mizbeach, con las fogatas, ¿sí? Aquí se encuentran un monte de cenizas de las ofrendas y se mantenía ahí este monte para mostrar a todos que cuántas ofrendas fueron ofrendadas por el pueblo en el Beit Hamikdash. Se mantenía ahí. Aquí nosotros vemos un padre con un niño trayendo un animal como un corbán, como una ofrenda. Ok, y aquí vemos el comet. El comet, aquí está la ofrenda de sémola, ¿sí? O sea, minja, una minja, de la cual un comet, un puñado, con los 3 dedos
interiores, vamos a decir así, ¿sí? No, sin el pulgar y sin el dedito pequeñito. ¿Cómo? Así que lo... ¿Cómo se llama el dedito pequeñito? Meñique. ¿Cómo? Mindinho. Sim, mindinho. É mindinho, gente. Ok, pero lo que mostró Shaka a todos, sí, es así que se hacía el comet, el puñado que Não. era puesto sobre una de las fogatas, la fogata más grande, sí. Sí, y era consumida. Y lo restante era entregado a un Cohen, el Cohen que hacía eso. ¿Y qué más? Aquí vemos también Kohanim que están trayendo una ofrenda de minja al altar, al Mizbeach. Él tiene que traer aceite, tiene que traer también la sémola y tiene que traer también una olíbano. En hebreo, ¿cómo se llama el hebreo? No, olíbano, no me acuerdo. Algo muy semejante. Ok, pero de cualquier manera es una demostración de cómo se hacía todo eso. Solamente una expresión, una explicación, una observación con respecto a la palabra korban. Korban. Korban es sacrificio, ofrenda, ¿sí? Pero, ¿cuál es el significado de esta palabra en hebreo? ¿Cuál es la raíz? La raíz. La raíz es kuf, resh, bet, que viene de la palabra del verbo lekarev. ¿Qué significa lekarev? Acercar. Acercar, aproximar. Muy bien, muy bien. O sea, eso significa el siguiente. Muchos preguntan, ¿para qué Dios pide a nosotros que le traga korbanot? ¿Para qué? Él no necesita. Todo el mundo pertenece a Él. Y ya que todo el mundo pertenece a Él, ¿para qué Él pide de nosotros que le traigan animales? ¿Es necesidad de ellos? No necesita. Entonces la respuesta es que esto no es para Él, pero es para nosotros, para acercarnos a Él, para que nosotros nos acerquemos a Él. O sea, reconociendo todo lo que debemos a Él, todo lo que recibimos de Él. Y cuando transgredimos a Él, transgredimos algunos de sus mandamientos, ¿sí? Entonces nosotros estamos intentando así arreglar lo que rompemos, vamos a decir así, ¿ok? Por medio del Corban, pero todo eso es para que nosotros estemos más cerca de Hashem. Ok, vamos. Um momento. Apareceu risco amarelo no meio do slide. Exatamente. Alguma criança fez isso aí. Uma pena. Ok, já apaguei. Aprendi a apagar. Ok. Bueno. Muy bien. Ok, continuamos. Ok, los Kohanim comen la carne de las ofrendas de pecado, Korban Hatat. ¿Sí? Korban Hatat, o sea, de una Het. ¿Se acuerdan? Het. Het es pecado. Hatat es un Korban, es una ofrenda de pecado. Y los Kohanim comen la carne. Y comiendo la carne es que el pecado es expiado. Y también ellos comen una parte de la ofrenda de culpa, Korban Asham. Asham es culpa, ¿sí? También ellos comen una parte. Y los restos de las ofrendas vegetales menajot. Y también de las menajot, ellos también comen.
O sea, el cometz, el puñado, es quemado sobre el Mizbeach y lo restante ellos comen. Y ahora miren bien, de estas ofrendas, ¿sí? De Hatat, de Asham y de las Menajot, los dueños que trajeron estas ofrendas, ellos no reciben ninguna parte. Y ya que no reciben ninguna parte, estas ofrendas son llamadas Kochei Kodashim, o sea, las más sagradas, las más sagradas. Y ellas tienen también leyes especiales. Por ejemplo, los Kohanim deben comer algunas de estas partes, ¿sí? Estas partes solamente dentro de la área del Beit HaMikdash. Solamente dentro de la área del Beit HaMikdash. ¿Sí? ¿Y qué más? Ellos tienen solamente un día y una noche para consumirlo. Y lo restante debe ser quemado. Debe ser quemado. Eso se llama, lo restante se llama notar. Notar. En cuanto que la ofrenda de paz, Korban Shelamim, es comida por aquel que la trae, excepto por partes específicas que son entregadas al Cohen. ¿Qué partes son entregadas al Cohen? Una pierna, la pierna derecha, delantal, delantera, y también el pecho. Es entregado al Cohen y todo lo restante es consumido por la persona que trajo la ofrenda. Y dicen que por este motivo, eso se llama Shelamim. Esta ofrenda se llama Shelamim, que viene de la palabra Shalom, trae armonía, trae paz. ¿De qué manera? Cada uno recibe una parte. El Mizbeach, el altar, recibe una parte, o sea, el cebo, el Heleb, que es quemado, ¿sí? El Cohen recibe una parte, Zroa y Vejazé, o sea, la pata delantera y el pecho del animal, y todo lo restante recibe la persona que trajo la ofrenda. Entonces cada uno recibe su parte. Hay una paz, una armonía entre todos. Muy bien. La carne sagrada de las ofrendas es comida por personas ritualmente puras en su lugar santo designado y dentro del periodo de tiempo especificado conforme hemos dicho. Pero la carne sagrada de las ofrendas, la parte que es destinada para el consumo, debe ser comida por personas ritualmente puras. Por ejemplo, uno que entró en un lugar donde había un cadáver o uno que comió algo impuro, entonces se impurificó, no puede comer de la carne sagrada. Todas estas son leyes que cuando el Beit HaMikdash existía, entonces eran más aplicadas. Pero hoy día, infelizmente, que el Beit HaMikdash no existe, y ya son cosas así raras que no estamos acostumbradas a hacer. Pero en las excavaciones arqueológicas cerca del Beit HaMikdash, en Jerusalén, cerca del Beit HaMikdash, se encuentran muchas evidencias que muestran cómo las personas se cuidaban para evitar que se impurifiquen, que estén siempre puras para poder consumir la carne sagrada y también para poder ingresar en el Beit HaMikdash. Ok, muy bien.
Y aquí hay una ley que se aplica también en esos días, ¿sí? No solamente cuando el Beit HaMikdash existió, pero también en esos días. Eso me parece que está en el capítulo 8. Capítulo 8, versículo 22. Habló más Adonai a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, ningún cebo, jeleb, de buey, ni de cordero, ni de cabra comeréis. El cebo de animal muerto, el cebo del que fue despedazado por fieras. Animal muerto se llama neveilá. ¿Se acuerdan? Un animal Neveilá, muerto que murió, pero no por medio de shchita. ¿Se acuerdan que estudiamos todo eso? ¿Se acuerdan? Un animal que murió no por medio de shchita es llamado neveilá. Y el cebo del que fue despedazado por fieras, se llama treifá, se dispondrá para cualquier otro uso, se puede usar, pero no lo comeréis. ¿Qué aprendemos aquí? La prohibición de comer jeleb. Jeleb, ¿qué es jeleb? Cebo. Cebo. Ok. Porque ahora miren, es una prohibición muy severa. Porque cualquiera que comiere cebo de animal, del cual se ofrece a Adonai ofrenda encendida, o sea, este cebo generalmente es ofrendado a Hashem en las ofrendas en el santuario. Entonces, por lo tanto, ese está destinado a Hashem, no para nosotros, no para los seres humanos. La persona que lo comiera será cortada de entre su pueblo. Y aquí está un castigo que se llama karet. Karet. Karet está conectado también con la palabra cortada, ¿sí? Corte, cortada. Y que Hashem nos libre de este castigo, Es un castigo muy severo. Hay 3 interpretaciones de ese castigo. Infelizmente no me gusta hablar, no me agrada hablar de castigo, pero debemos saber. ¿Qué significa karet? Entonces hay 3 explicaciones. Una explicación es que nosotros sabemos que después de la muerte del cuerpo, el alma continúa a vivir. ¿A dónde continúa a vivir? En el mundo venidero, el mundo de las almas, ¿sí? Pero una persona que comete un pecado cuyo castigo es karet, entonces su alma es cortada del mundo venidero. Otra explicación que se da a este castigo es corte de la vida, que cada persona que nace, Dios le concede, sí, digamos, 60 años, 70 años, 80 años de vida, 120 años de vida. Pero uno que come, o sea, que comete un pecado cuyo castigo es karet, Hashem le corta su vida, o sea, disminuye los años que estaban destinados a la vida de esta persona. Esa es la segunda manera de explicar qué significa karet. Y la tercera manera que explica es que uno no deja en el mundo una descendencia. No deja descendencia, o sea, su descendencia es cortada. ¿Ok? Eso es lo que significa la palabra karet, o sea, corte del mundo venidero, del olam haba, olam haba, o corte de la descendencia o corte de los años de vida, ¿sí? Corte de los años de vida. Bueno, eso yo tengo que explicar para que sepamos tener cuidado de todo eso. Ahora, ¿cómo sabemos? ¿Comemos cebo? ¿Estamos comiendo cebo o no?
Entonces, hoy día, conforme hemos ya estudiado también cuando hablamos de la kashrut, que hay un perito que después que el shochet faenó el animal, ¿sí? Entonces él examina el animal y él saca del animal el sebo. Él sabe diferenciar entre sebo y grasa, entre Heled y Shuman. Sebo está prohibido de una manera severa, en cuanto que el Shuman está permitido, ¿sí? Bueno, él sabe diferenciar y sabe cómo sacarlo. Una persona que sabe anatomía, yo creo que también sabría diferenciar. Y bueno, él también, este perito que se llama Menaker, él también saca del animal el Gid Anashé. Gid Anashé, el nervio Sí. ciático. Nervio ciático. ¿Ok? Ah, Y ok. Esa es una de las mitzvot que también en nuestra época, si después a pesar que no hay Beit HaMikdash, nosotros tenemos que cumplir. Además, la segunda mitzvah, ninguna sangre comeréis, en ningún lugar en donde habitéis, ni de aves ni de bestias. Cualquiera persona, otra vez, cualquiera persona que comiere de alguna manera sangre, la tal persona será cortada de entre su pueblo. Otra vez el castigo de Karet, sí, que se aplica tanto a una persona que come sebo, heled, o que come sangre, carne con sangre, Muy bien. Y por lo tanto, ¿qué debemos hacer para evitar este pecado? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con la carne? ¿Qué debemos Não fica hacer? de molho no sal. Exactamente. Debemos sacar la sangre. Sacando la sangre. Primero ponerlo en agua durante media hora, ¿sí? Y después ensalar, ¿sí? O salar con sal, con sal grueso, ¿se acuerdan? De todos los lados. Ok, pero sepan que hoy día cuando compramos la carne en el supermercado, esto ya está listo, ya fue hecho, ¿sí? Solamente en casos en que está escrito en la carne que es lo muhshar, que no fue kasherizado, debemos hacer eso. Pero generalmente no, casi toda la carne que compramos en el supermercado está kasherizada y no tenemos que ocuparnos con todo eso. Muy bien. Y al final de la parashá, aquí vemos otra vez el Mishkan, aquí el atrio, Hatzer, aquí el Mizbeach, muy bien. Y bueno, aquí la red que cercaba el atrio, etc. Y Aarón y sus hijos se quedan dentro del recinto del santuario, del Mishkan, por 7 días. Ya hablamos también ya fue mencionado antes, Yemei Amiluim, eso se llama Yemei Amiluim, los 7 días antes de la inauguración, durante los cuales Moshe os inicia en el sacerdocio, él les enseña cómo ofrendar las ofrendas del pueblo y las ofrendas públicas, etcétera, individuales y públicas, y con eso se termina la parashá. La parashá entonces es una continuación de la parashá anterior que habla de los diferentes tipos de korbanot, algunas leyes,
las partes que debemos entregar a los Kohanim de cada ofrenda. Ahí también está la consagración de los Kohanim, ¿sí? Para ejercer su función en el santuario. Y realmente algo que no mencionamos, ahí está una parte que dice que para consagrar a los Kohanim, que Hashem recomienda a Moshe hacer lo siguiente. Él tiene que ungir, vamos a decir, o vertir un poquito de aceite en el oído, en el pulgar de la mano derecha y en el pulgar del pie derecho. Que miren qué cosa interesante, ¿no? Pero, ¿por qué justo colocar aceite en el oído derecho, oído, mano y pie? Yo creo que también de eso también se puede comprender, ¿sí? Algo importante. El Cohen es un líder, es un líder. Un líder tiene que usar bien su oído, su mano y su pie. ¿Qué significa eso? Con el oído, ¿qué debe hacer? Debe escuchar, dar atención al pueblo, ¿sí? Dar atención al pueblo. Con la mano, debes buscar hacer algo para el bien del pueblo. Y con el pie, incluso si está lejos, la persona necesitada, él debe también andar o correr hasta que encuentre a la persona necesitada para ayudarle el cuanto que pueda, ¿sí? El cuanto que pueda. Bueno, y así terminamos la parashá. ¿Ok? Muy bien. Y pronto entonces llegó el momento de una azaká. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre la parashá? Eu tenho. Sí, por favor. Rav, teve um momento em que o senhor mostrou com quais dedos se tocava naquele... Outra vez, doutora, não escutei. Tem um slide que mostra que a pessoa colocava a mão dentro do pratinho, onde ficava separado aquela cinza. O Cohen. O Cohen. Fazia o Comet, sim. Com o polegar e o dedo mínimo, certo? Não, só os três dedos só os do meio, exatamente. Tá. Me diz uma coisa, na sinagoga, durante o serviço de sábado, principalmente, eu vejo na parte das mulheres, não sei, na parte dos homens, eu vejo as mulheres levantarem o dedo mindinho em direção à Torá. Eu não tenho esse hábito, eu levanto a mão para receber uma bênção da Torá nesse sentido, mas não o dedo mindinho e beijar o dedo mindinho. Aí, finalmente, eu tomei coragem no Shabat passado e fui perguntar, mas por que o dedo mindinho? Assumi a minha ignorância e fui perguntar por quê. E aí ninguém soube me responder. Não, porque é assim que se faz. E, infelizmente, nesse ponto, nós somos semelhantes, porque eu também não sei, porque justamente o dedo... Não sei, mas vamos verificar e vamos trazer uma resposta, tá bom? Então, eu na minha família, na minha infância, nunca vi este costume. Alguém sabe aqui do grupo por que justo el dedo pequeño se apunta a la Torá? ¿Alguien conoce
La razão... Rabino, me escuta? Rabino, me escuta? Sim, fala. É um costume sefaradi para Eu sei, apontar a letra. Como você faz aí? Aham. mas a Para doutora apontar a perguntou, primeira ou a última letra, algo assim. mas por que justo com o dedo, como se chama? Mindinho? Mindinho, sim. Mindinho. Por que justo com o dedo Meñique. mindinho? É isso que ela Meñique. perguntou. Ok, vamos verificar, tá bom? Cada um Não, tá é bom, lição então de casa, deixa pra tarefa lá. de casa, tarefa de casa, buscar Shurei Bait. שיעורי בית, יפה מאוד. Entonces, vamos a hacerlas acá y pronto nos vemos, ¿está bien? Tá bom. Perfecto. Letra O. Letra O. Perdón.